Todo lo que pasó y lo que va a pasar. Para que estés bien informado, escuchá Media Semana, todos los miércoles a las 17 horas, con la conducción de José Fulugonio. Media Semana, miércoles a las 17 horas. La licuadora deportiva, sintonizá el show del deporte argentino. Mamá siempre me decía, tú vayas a entrenar es lo máximo. Llegas a emocionarte de verdad. Siento mucho más argentina y pienso en la familia, en todos los trabajadores argentinos. En esa bandera está representada toda esa gente. Sentirse apoyado, como sentimos nosotros, creo que es algo único. Me levanto pensando en eso y entre todos vamos a levantar el deporte amateur. Muy loco, muy extraño, pero muy lindo a la vez. La licuadora deportiva, sintonizá el show del deporte argentino. Domingos, 19 horas. Obtén nuevas herramientas para superar los pensamientos que te limitan y alcanza la mejor versión de ti mismo para recibir la prosperidad que el universo te ofrece. En Sanunciato, Life Coach llega para acompañarte a descubrir el conocimiento necesario para cambiar tu vida. Todos los jueves, a partir de las 18, abre tu mente y encuentra tu mejor entrenamiento para una vida plena, próspera y exitosa. En Sanunciato, Life Coach, a tu alcance, en Radio Palermo. ¿Querés pasar un buen momento escuchando hablar sobre teatro, cine, tele y literatura? El Gato en la Ventana. También nos gusta entrevistar a gente del mundo artístico y escuchar música de todos los tiempos. El Gato en la Ventana. Todos los sábados a las 3 de la tarde. Soy Hugo Bapquintela y te estoy esperando. ...94.7 El Observatorio del Trabajo. Es el espacio en que encontrarás las noticias más relevantes de la cadena de valor del trabajo y el empleo. Capital humano, innovación, tips para emprender, estabilidad, turismo, relaciones laborales, salud, sindicatos, toma de decisiones, desarrollo local, emprendedores, startup, tecnologías, pymes, formación, recursos humanos, búsquedas laborales, política del empleo. Vamos a caer una vez más. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo. No podrás parar. Vamos a caer una vez más. Nos comemos abocados, tú me muestras tus talentos, yo me quedo rezagado, dame un poco más de tiempo. Los gemidos a puñados van rompiendo el silencio. Es que te veo de costado. Hola, ¿cómo les va? Un programa más del Observatorio del Trabajo, este programa de investigación social del trabajo y el empleo que nos escuchan desde el año 2010, que le estamos ofreciendo en este momento la 9ª temporada. Vamos camino a la 10ª temporada. Como ustedes saben, nosotros le ofrecemos en este observatorio, en el programa de hoy, es el especial de Capital Humano. Nuestra sede aquí de DSH, esta organización internacional que nuclea a más de 1000 directivos de capital humano de todo el mundo. Y desde aquí, desde la República Argentina, lo que hacemos, le traemos propuestas con directoras, con gerentes, con consultores, con especialistas que nos vienen a hablar sobre sus experiencias en la gestión. En primer lugar, le vamos a ofrecer en el día de hoy el micro de la red de mentoring con Julio Rodríguez Díaz, que nos va a hablar sobre algo que tiene que ver con el programa que tenemos pensado en el día de hoy, que es comunicación. Nos va a hablar sobre storytelling en el mentoring, para que ustedes puedan potenciar a sus organizaciones, a su manera de liderar
y estos elementos le puedan servir para construir ustedes mismos sus presentaciones personales. También les vamos a ofrecer la selección de noticias y la variable del día, que la vamos desagregando de este compacto de noticias, es una entrevista especial con Daniela Mora Simoes, directora de gestión de personas y desarrollo del grupo OMIN. Ella viene a hablarnos sobre la comunicación multidireccional, este nuevo formato que a raíz de la cultura abierta, del proceso colaborativo, llegó a nuestras vidas, llegó para quedarse, y es interesante que tanto vos que sos CEO en una organización o que estás en una compañía dirigiendo el capital humano o que estás en el área de comunicación pero querés hacer llegar la opinión al comité ejecutivo, o estás en la empresa y querés decirle a tu director: mira, escuché a Daniela Mora Simoes que dijo esto en el Observatorio del Trabajo. Bueno, ahora en primer lugar vamos a escuchar a Julio Rodríguez Díaz, que nos habla sobre el storytelling. Recuerden que pueden entrar a redmentoring.es o mentoring.es. ¿Por qué el storytelling? Con el ajetreo de la vida diaria nos queda muy poco tiempo para jugar, y quien dice para jugar puede decir también para crear. De alguna manera, la creación de historias es un juego que, como tantos otros juegos, puede llegar a ser muy, pero que muy serio, Juan Domingo. Tenemos poco tiempo para jugar, para crear, para contar historias, y el storytelling es eso, es el arte de contar historias, y es sin duda una herramienta extraordinaria que permite llegar mejor a las personas, explorar las capacidades humanas, y sobre todo nos sirve para aprender. En definitiva, hay un dicho que dice que la distancia más corta entre el hombre y la verdad es una buena historia. Es ya cosa del pasado, pero por desgracia también es cosa del presente, que muchas presentaciones de ventas, presentaciones comerciales, presentaciones de empresa, en PowerPoint, cargadas de datos, de estadísticas, mensajes intrusivos, discursos sobre todo argumentativos, repletos de estadísticas, eso ya no capta la atención de las personas. Los profesionales de la comunicación, los que nos dedicamos a las ventas, hemos llegado hace tiempo a una conclusión, y es que para aprender la mejor forma de trasladar los mensajes es a través de una buena historia. Por lo tanto, hoy en día se convierte en una habilidad imprescindible de desarrollar la capacidad de crear, de narrar relatos, de entender de alguna manera que a través de las metáforas, a través de los símiles, de las comparaciones, nuestro mensaje va a ser muchísimo más atractivo y mucho más contundente. Hay un caso concreto que a mí me ha impactado mucho estos años, como el de Lonely Girls 15, que de alguna forma nos puede dar la medida del alcance de lo que puede llegar a ser una buena narrativa, un buen storytelling. Brie era una adolescente que estaba recluida en su habitación por unos padres muy religiosos, y como vía de escape hacia la vida, tenía los vídeos que colgaba normalmente en YouTube. A medida le hablaba a todo su público en pijama, algunos días lloraba, otros estaba de buen humor. En cuestión de semanas, las confesiones de esta chica se convirtieron en los vídeos más vistos de Internet. Estamos hablando de 15 millones de personas en todo el mundo. ¿Cómo consiguió captar la atención esta chica de toda esta gente? Pasado un tiempo, se descubrió, porque la prensa publicó que Brie no era una simple adolescente recluida. El nombre real de la joven era Jessica Lee Rose, una actriz de Nueva Zelanda, que interpretaba guiones escritos por profesionales de la Creative Artists Agency, una conocida agencia de talentos de Hollywood, y había conseguido, creando este relato, un personaje de fama mundial. Aún así nos preguntamos por qué contar historias, por qué el storytelling. La respuesta a esta pregunta, Juan Domingo, tiene miles de contestaciones. Porque las historias nos persiguen, porque forman parte de nuestra vida cotidiana,
porque son el alimento de nuestra capacidad comunicativa, porque nos ayudan a transmitir nuestras ideas, nuestra visión de la realidad, y nos pueden servir también para que otra persona cambie de opinión. Contar bien una historia nos puede servir para presentar bien un proyecto, para vender un producto, para escribir correos mucho más atractivos, para elaborar un currículum, para documentar un trabajo. Porque si lo hacemos bien, con esta herramienta, con esta técnica del storytelling, vamos a conseguir sin duda que nuestros mensajes y nuestras ideas calen mejor en la gente que los va a recibir. Por lo tanto, todas nuestras presentaciones tienen que llevar un equilibrio entre la emoción y los datos, entre la parte lógica del cerebro y la parte más emotiva. Porque no te olvides, Juan Domingo, que las personas somos las historias que escuchamos y los relatos que contamos a los demás. Muchas gracias por vuestra atención y espero con estas ideas y estas reflexiones aportaros valor en vuestro programa. Mi nombre es Julio Rodríguez, director de la Red de Mentoring de España, y no tengáis duda que el storytelling, la comunicación a través de las historias, es una herramienta fundamental también en el ámbito del mentoring. Escuchá todas las radios en una. Radio Palermo. Radio Palermo. 94.7. Producciones independientes. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. De lunes a lunes, día tras día, para que estés enterado de las noticias más destacadas del trabajo y el empleo, te presentamos Compacto de Noticias. El salario promedio cae al punto más bajos en 9 años. Con el aumento del dólar de más de 100% entre enero y septiembre, el salario promedio de la economía medido en divisas caería en septiembre a su punto más bajo de los últimos 9 años. Según estimaciones de Juan Luis Burr, economista jefe de Fiel, el salario promedio en dólares, medido por la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, RIPTE, que publica el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en forma mensual. El pronóstico de Fiel coincidió con el de Gustavo Lutmer, economista de la UBA, que prevé que un precio del dólar actual de los salarios del sector privado registrado alcancen el piso de los $790. En un análisis, esto significaría un ajuste del 44% respecto al promedio de $1.400 que tuvo el mercado en el periodo 2013-2017. Según Burr, los salarios vienen cayendo desde junio, donde el RIPTE de 29.500 pesos del sector formal a un tipo de cambio de 27 pesos alcanzó un monto de $1.080. Estimamos que en agosto el deterioro se profundice aún más y que perfore el piso de los $1.000, dijo Burr. No obstante, el economista advirtió que desde este es un efecto temporario producto de la reciente suba del tipo de cambio. En mayo, con un dólar promedio de 21 pesos, el salario mínimo en dólares argentino se encontraba en el cuarto puesto del ranking regional, según un informe publicado en mayo por el Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAP Argentina, con un dólar que alrededor de 38 pesos con 20 se encuentra entre los menores de Latinoamérica. Como de ser el mayor pasó a ser el menor. Gerardo. General Motors suspende a su personal hasta fines de enero. La planta automotriz de General Motors de Alvear, a 20 kilómetros de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, reducirá su producción a un turno
y llevará adelante un plan de suspensión preventiva de sus trabajadores hasta el 31 de enero. La medida, que será rotativa para los trabajadores, tendría acuerdo con el sindicato de mecánicos, SMATA, y tiene como fin sostener las fuentes de trabajo, según dijeron en la empresa, que garantizó el salario básico, aguinaldo y vacaciones. En esta planta se fabrica el Cruz 2, un sedán de gama media-alta que se destina tanto al mercado local como al exterior, y es la línea del modelo más vendido de Chevrolet a nivel global. Mientras que en Brasil los datos de agosto marcan una caída del 25% en las ventas, en Brasil hace más de un año que están estancadas. En mayo de 2016 se había presentado en el complejo mencionado una nueva línea de producción como parte de una transición tecnológica que, se afirmó, cambiarían la manera de producir automóviles en el país. Productos orgánicos, un nicho de mercado internacional en crecimiento. Empresas argentinas exportadoras de productos orgánicos como dulces, vinos, aceites, galletitas, té, jugos de fruta o miel participaron de la ronda de negocios con compradores de China, Suiza, Uruguay, Colombia, Brasil, Perú, Corea y Alemania. Gordos tranquilos que para Argentina hay. El mercado internacional de alimentos orgánicos creció del 12% en 1917 con un monto estimado de 90.000 millones y una demanda global aún insatisfecha. Los principales mercados son Estados Unidos, la Unión Europea y se destacan China, el sudeste asiático y Medio Oriente como mercados emergentes. Para nuestro país es una gran ventaja, ya que al estar en el hemisferio sur puede efectuarse una oferta de contraestación para estos países de alto consumo, y se trata de productos con precios entre un 10 y un 50% más que los mismos productos que no poseen certificación como orgánicos, naturales o saludables. A nivel mundial, Argentina ocupa el segundo lugar en hectáreas certificadas tanto para la cría de ganado como para la producción agrícola orgánica. En economías regionales de todas las provincias del país se elabora una gran variedad de especialidades orgánicas. El 99% son productos de exportación que se reparten 45% a Estados Unidos, 45% a Europa y el resto a otros mercados. Alertan a jubilados que pueden perder la reparación histórica. Ante el vencimiento del plazo para los jubilados y pensionados que completen el trámite de la reparación histórica que venció el mismo 31 de agosto, unas 140.000 personas dejarían de percibir dicho beneficio en octubre. La ANSES abrió un nuevo plazo hasta fines de septiembre para los trámites faltantes. Sin embargo, los que no hagan esta prórroga recién en noviembre podrían volver a regularizar el estado y los haberes de octubre ya no se podrían recuperar. Para regularizar el trámite deben hacerlo a través de la página del ANSES, que es www.anses.gov.ar, sección Acceso Rápido, opción Mi ANSES, con el quill y la clave de seguridad social, en donde se visualizará la propuesta y debe aceptarla. Allí también pueden designar un abogado patrocinante, debiendo firmar el acuerdo tanto el beneficiario como su abogado ante la ANSES. Por supuesto, hay otros beneficiarios que optarán por continuar con los juicios. A unos y otros les recomendamos consultar a sus abogados. Argentina puede ser una potencia eólica. Lo aseguró Ramón Fiestas, presidente del Global Wind Energy Council para Latinoamérica y uno de los expositores destacados de Argentina Wind Power 2018, el evento eólico más importante y representativo de esa. El experto aseguró que América Latina en general es un continente al que le queda muchísimo recorrido en cuanto a su modernización energética, aunque hay casos singulares como el de Brasil, que está en un proceso de inversión en eólicas muy intensivo, ya que anualmente se instalan unos 2.000 megavatios de origen eólico. También destacó que Uruguay también acometió una inversión muy eficiente e intensiva en la última década, y hoy está a la cabeza de los países del mundo que más generación eléctrica eólica integran en su sistema. Respecto a la Argentina, afirmó que este año se puede convertir en la tercera potencia de América Latina en potencia eólica instalada en un año, ya que el plan Renovar está funcionando bien. Ha atraído inversiones para ponerlo en marcha de forma sólida y hay aproximadamente 1.800 megavatios en construcción. Y subrayó
Si ahora se puede explotar el gas de vaca muerta, hay que planificar cuánto gas hace falta para respaldar la transición, sin perder de vista que el renovar tiene que llegar al objetivo del 20% para el 2025 de fuentes renovables. Yo a Juan le voy a hacer un reclamo gremial porque me dio todo para los gordos. También esto tiene que ver con la comida. Los jóvenes imaginaron cómo será su futuro laboral. En la rural se desarrolló el Creaton de McDonald's, en donde se sorprendió a participantes e invitados el dinamismo, creatividad y productividad mostrado. El primer día exclusivo para los jóvenes distribuidos en 50 mesas de trabajo, y al día siguiente se sumaron referentes del mundo laboral, desde directivos de recursos humanos de distintas organizaciones hasta representantes de ONGs y gobierno, con quienes discutieron las ideas más fuertes para elaborar conclusiones. Uno habitualmente lee cosas sobre millennials, vinculado a que no tienen compromiso, no tienen ganas, y acá se vio todo lo contrario. Me parece que tenemos que generar ámbitos para eso, para que eso suceda, expresó Diego Benenson, vicepresidente de Recursos Humanos para Latinoamérica de Arcos Dorados. Además de imaginar el futuro y de hacer propuestas para mundo laboral por venir, los jóvenes también respondieron a una encuesta que será de gran utilidad para que las empresas sepan cómo son vistas para ellos. Por ejemplo, a la pregunta de ¿para qué buscan trabajo?, con un 33% la realización y el crecimiento personal superó a la propuesta al dinero con 32% de votos. Aseguran que la información reunida será sintetizada para generar un documento para que todas las organizaciones puedan aprender de los jóvenes, nos dicen. Vicente, tenés unas misceláneas para hoy, ¿no? Hoy queremos saludar a todos los maestros de Argentina, ¿no? Hoy es el Día del Maestro, y gracias a los maestros porque, bueno, más allá de los problemas que uno puede escuchar, que se suceden, pero son los maestros quienes están al cuidado de los jóvenes, y hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con la comunicación, y son quienes se comunican y con nuestros hijos, y nuestros hijos se comunican con ellos. O sea, hay un proceso de comunicación colaborativa, y ojalá aprendamos de este proceso, de cómo se comunican los alumnos con los maestros, y empecemos a escucharnos y a validarnos más. Vicente, ¿tenés alguna miscelánea? Sí, yo busco, digamos, que los pasados hay que honrarlos. Honremos el pasado virtuoso que nos habilitó a disponer de mayores oportunidades para construir un mejor presente. Y quiero marcar que el 6 del 9 de 1876, John James Richard MacLeod, médico escocés, Nobel de Medicina, junto con F.G. Batting, por el descubrimiento de la insulina, que fue un gran descubrimiento y que de alguna manera se sabe que hoy el 10% de la población tiene este problema. Yo trabajé en una empresa, en un laboratorio que en su momento era la única que producía insulina, y se ubicaba en los países donde había ganadería, porque la insulina salía del páncreas de la vaca. Era el laboratorio Eli Lilly. Con más razón que hoy tenemos este programa tenemos una directora de recursos humanos, de capital humano, de un grupo que se dedica a cuidar a la salud. Daniela Mora Simoes es una especialista en tema de cómo lograr que los jóvenes se incorporen. Tiene libros realizados sobre este tema, tiene una trayectoria dentro de esta organización, habla muy bien de la organización cuando hay política de desarrollo y desarrollo profesional dentro de su organización. Ella nos comentaba en off que no solamente en su caso, sino que la organización tiene esta política, viene sosteniéndola. Una organización que se creó en el año 1967 y que incorpora todo el cuidado de la salud, desde los riesgos laborales, también desde el cuidado médico. Es una organización importante que cumplió su boda de oro el año anterior. Así que muchas gracias, Daniela Mora Simoes, por estar aquí con nosotros en el Observatorio del Trabajo, a venir a dialogar sobre la comunicación multidireccional, este proceso que hablábamos al inicio
donde entró a nuestra vida la economía colaborativa, entró la social media con lo que es la cultura abierta, donde producimos y consumimos al mismo tiempo. Estábamos aquí hablando en un medio tradicional que es la radio, pero al mismo tiempo estamos interactuando en las redes sociales, recibiendo mensajes, que nos escuchan, que nos ven bien, que les interesa el tema, que les interesan las noticias. ¿Qué nos puede decir de la comunicación multidireccional desde su experiencia, desde su desarrollo de gestión? Y no sé si alguno de ustedes quiere también hacer alguna pregunta después, pero me parecería... Es una muy buena introducción, sí. Bueno, bienvenido. Primero, gracias Juan, Gerardo, gracias a los tres por la invitación. La verdad es que es un honor poder estar acá con Gerardo, que nos conocemos hace muchos años. Muchos años, ¿cierto? Pregúntame, Juan, tuteame, por favor, porque la verdad es que vamos a hablar de los jóvenes y está bueno también que tengamos una conversación como a mí me gusta hablar con ellos. Y sumar una miscelánea en el Día del Maestro, una felicitación a mi madre, que es maestra, y que yo creo que hay parte de dedicarme a los recursos humanos, al aprendizaje, a la comunicación, en gran parte es por ella, y como bien decís... ¿Cómo se llama su madre? Pochi le decimos. Pochi, feliz Día del Maestro para vos y para todas. Creo que, como bien decís, lo que hacemos en el ámbito laboral empieza en el colegio y previamente en la familia, ¿no? Así que me parece que es un grupo de personas que todos tenemos que lograr que puedan estar mucho mejor. Con respecto a la comunicación, que creo que es el tema que nos trae acá y que me apasiona. Claramente, como hablábamos antes del programa, es un tema súper complejo en las compañías, ¿no? Porque yo de base estudié comunicación y los primeros gráficos que uno le enseñaban era que la comunicación era descendente, ascendente o transversal, y hasta era fácil de dibujar porque era una flechita para abajo, una flechita para arriba y una flechita al costado, ¿no? Unidireccional. Exacto. Y hoy, y hablábamos metiéndonos en el tema de los jóvenes, ¿no? De hoy, uno cuando dice comunicación ascendente, era, bueno, hay escalafones, ¿no? Yo colaborador hablo con mis supervisores, supervisor con el jefe con el director y así sucesivamente. Y hoy se ha complejizado las organizaciones y la comunicación atraviesa de diferente manera a las personas. Entonces, primero hay relaciones matriciales, hay trabajo por células de trabajo, hay reportes a otros países. Entonces, la comunicación hoy es mucho más compleja y creo que no se puede decir que es unidireccional, sino que hoy es multidireccional y a su vez hoy las personas requieren más velocidad en quién es el interlocutor correcto, ¿no? Vos hablabas, ¿no? De esto, a lo mejor un joven que quiere hablar con el CEO y está mal o está bien. Creo que eso es lo que las compañías tenemos que replantearnos. Cómo habilitar esos espacios de comunicación mucho más abiertos, mucho más participativos, para que la comunicación justamente fluya en el ámbito organizacional. Contanos un poquito sobre un estudio que realizaron a través de IDEA, que bueno recordar, Daniela tiene un rol importante en IDEA, y un programa muy interesante sobre desarrollo de liderazgo. Hace poco nos comentabas que llevaron a cabo adelante una encuesta a 200 directivos de recursos humanos y a aproximadamente 1.200 empleados en relación con la comunicación en las organizaciones. ¿Hay algunas conclusiones que hayan arribado? ¿Les puedo proponer algo? Si no se enojan, ¿puede ser? ¿Te puedo tutear? Pero por favor. Vamos a la tanda de la radio y después nos contestás esa pregunta categórica que nos hizo Gerardo Soula. ...94.7... Hora Cero. La información periodística desde una mirada joven. Hora Cero. Noticias, opinión y entrevistas puestas al servicio del oyente para comprender mejor la información. Hora Cero. Con Pablo Fernández Blanco y su equipo. Lo mejor de la gráfica en formato radial. Todos los jueves de 13 a 14.
Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y los invito a compartir Punto de Impacto. Voy a trabajar para que haya reglas parejas para todos. Los miércoles de 16 a 17. Ni le vamos a poner palo en la rueda del gobierno, pero tampoco le vamos a dar un cheque en blanco. Con la política, economía, actualidad, los temas candentes y los personajes del momento. Porque ahora todos hablan de diálogo y de consenso. Todos los miércoles. No sé quién es el original, humildemente, quien te habla. De 16 a 17, Punto de Impacto. ¿Querés pasar un buen momento escuchando hablar sobre teatro, cine, tele y literatura? El gato en la ventana. También nos gusta entrevistar a gente del mundo artístico y escuchar música de todos los tiempos. El gato en la ventana. Todos los sábados a las 3 de la tarde. Soy Hugo Bat Quintela y te estoy esperando. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué se cuenta? Cuando se apaga la luz, se iluminan todos tus recuerdos. ¿En qué momento del día los agarro? Sí, ya sé, de noche, eso seguro. Pero tranquilos. La Puerta del Tiempo. Acompañados, solos. Con la conducción de Alfredo Lepera. Todavía cenando. Sábados a las 23. Todas las radios en una. Radio Palermo. Hacia todo el mundo. Desde Buenos Aires. RPLM 94.7. Buscamos, indagamos, preguntamos, nos informamos, nos aseguramos. El Observatorio del Trabajo presenta la entrevista del día. Así. Bueno, estábamos haciendo unas fotos, los que nos ven por el canal YouTube Live podrán ver que estamos haciendo unas fotos aquí para compartir para un equipo de trabajo aquí que Daniela conduce, que están en este momento reunidos, entonces le estamos mandando una foto. Pero, volviendo al tema, Gerardo le hizo una pregunta donde le pregunta sobre este trabajo de investigación, esta encuesta que realizaron desde IDEA. Contanos un poco sobre ese trabajo de investigación que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Bueno, como decía Gerardo, yo, aparte de ser la directora de Gestión y Desarrollo de Personas del Grupo MIN, ya hace algunos años soy la directora del Programa Gerencial de Gestión de Personas en la Escuela de Negocios de IDEA. Y dentro de IDEA hay un área de investigación donde se hacen diferentes relevamientos, obviamente con temas vinculados con el mundo organizacional. Hicimos una investigación que después fue trasladada a un libro, que fue parte de un libro que se llama Cómo cazar un millennial, que tiene que ver con qué es lo que hoy los jóvenes buscan en el mundo organizacional. Y la verdad es que hay muchas investigaciones que vienen de otros países, pero poco sobre lo local. Entonces quisimos hacer un relevamiento sobre 1.200 jóvenes y cruzarlo con lo que opinan 200 directores de recursos humanos de la Argentina o composiciones regionales. Tiene que ver con múltiples factores que hacen al mundo organizacional, pero yendo al tema comunicacional, y me encantó lo que se habló al principio, porque del storytelling, ¿no? y de algo que los jóvenes hoy valoran mucho las compañías, que tiene que ver con encontrar un propósito, el encontrar un sentido a lo que hacen, y ahí es clave el rol del líder, ¿no? Y esto que decía de compartir experiencias, compartir emociones. Antes un jefe iba ahí y decía, hace esto, ¿no? Y la persona lo hacía. Yo, en mis primeros años laborales, si mi jefe decía, poné sellos en un papel, uno lo hacía. Ahora el joven hoy va a decir, ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no lo hacemos diferente? ¿Y yo no puedo proponer algo mejor? Entonces, uno de los puntos que salió de esa investigación, que en realidad algo se mencionó, tiene que ver con este tema de esta investigación que se hizo en Cratón, que yo tuve la oportunidad de estar y dialogar con los jóvenes, que hoy los jóvenes lo que más buscan en el ámbito organizacional es su desarrollo personal y profesional. Y como bien se dijo, obviamente quieren un sueldo y obviamente quieren ganar bien,
pero eso es una consecuencia de lo que quieren como parte de su desarrollo profesional, ¿no? De tener un propósito. Por eso es clave hoy el rol que tiene el líder y el rol de comunicador, de cómo ayudarlos a construir ese propósito. Eso me parece que es algo que los líderes no necesariamente lo tienen tan presente, ¿no? Y este desafío que tenemos las organizaciones de dejar de tener jefes que están más parados en los resultados, en el saber técnico, para pasar a tener líderes, ¿no? Que puedan construir experiencias, que puedan darles una visión. Ese es uno de los puntos. Entonces podemos decir que construir cultura es uno de los desafíos que tiene que tener hoy un líder de capital humano, un líder de recursos humanos. Totalmente. Y cómo esa cultura se alinea con la estrategia del negocio y con la visión del negocio, y cómo uno puede compartir y comunicar eso a sus colaboradores. Ahora, en tu rol de directiva de una organización tan importante como es Omint, evidentemente tenés varias franjas etarias, ¿no? Entonces, ¿cómo diseñás una estrategia de comunicación que tiene que balancear, por un lado, lo que vos comentabas recién, ¿no? Esta nueva forma, esta nueva visión profesional de los jóvenes, con otros rangos etarios donde tenés algún baby boomer, algún regeneración X? ¿Cómo manejaste esa complejidad? Hay un concepto que para mí se asocia mucho, y vos, Gerardo, lo has trabajado mucho en tu mundo, en el mundo organizacional, que tiene que ver con comunicación, cultura y el concepto de diversidad, ¿no? Que diversidad atraviesa la cultura organizacional. Un tema es lo generacional. Después están las subculturas. En nuestro caso somos un grupo con diferentes unidades de negocios, como vos mencionabas. Tenemos una unidad de prepaga, pero tenemos el sector asistencial, tenemos una unidad de seguros, y eso también tiene sus subculturas. Entonces, yo creo que lo importante es generar una estrategia, pero después la táctica está acorde a las diferentes necesidades de cada negocio, dentro de cada negocio, de cada rango etario, de cada profesiones, porque también a veces uno puede segmentar, no es lo mismo un grupo de personas que están más abocadas a funciones técnicas que otros grupos que están más abocadas a temas blandos. Yo creo que la clave es generar una estrategia que contemple esta diversidad, y después las tácticas tienen que estar acordes a esas diferentes segmentaciones que van haciendo. Insisto, una puede ser etaria, pero después está la segmentación por unidad de negocios, la segmentación por direcciones, ¿no? A ver, durante muchos años la comunicación como que se relativizó, ¿no? Todos sabían de comunicación. Lo bueno es que en las organizaciones se empezó a dar la entidad que tiene un área de comunicación, porque la realidad es que la comunicación, como bien dice Juan, construye cultura. Si la cultura se construye con comunicación, el aprendizaje está asociado a comunicación. Entonces, creo que algo que es sumamente valioso, creo que es eso, que hoy hay expertos que se dedican a la construcción de estrategias de comunicación y a la implementación de tácticas. Y atraviesa a toda la organización, ¿verdad? Porque no es un segmento estanco donde antiguamente, seguramente algunos que estamos acá nos acordaremos, la función del departamento de comunicaciones era hacer el house organ una vez al mes, y la cartelera en cada una de las plantas donde estaba los comunicados con colores y ese tipo de cosas. Además salía una vez por mes o cada 2 meses en algunas empresas, así que uno se enteraba tardísimo. Y el resto era de los rumores que encontrábamos en los pasillos. Los rumores no se han ido, ¿eh? No se han ido, existen Y todavía. A veces no se trabaja sobre el rumor. Total. Y hay que trabajar sobre el rumor. No, pero Juan, con la velocidad que tienen los hechos hoy, en ese momento que el house organ, a veces yo estuve en una empresa que lo hacían cada 2 meses, imagínate lo que podía pasar, nada que ver con lo que aparecía en la revista. Claro, pero ahora es un punto muy interesante que nos gustaría tener la opinión de Daniela, es cómo las tecnologías juegan en todo este armado de la estrategia, ¿verdad? Es decir, vos decías recién qué rápido van las comunicaciones, hoy van más rápido que nunca. Uno se entera a través de las redes las cosas que están pasando en la organización. A ver, yo creo que antes, y estaba muy claro lo que era comunicación interna y lo que era comunicación externa, y hasta a veces estaban separadas y todavía siguen estando separadas. Pero hoy, a mí me gusta decir que esas paredes se rompieron, porque hoy la comunicación es un todo. Entonces, las redes y la exposición en las redes, eso que hoy todo comunica. Entonces, cuando un colaborador sube en la red algo que tiene que ver con su ámbito laboral, a lo mejor es algo que la compañía por algún motivo no quería comunicar, bueno,
pero la compañía está hablando en ese momento. ¿Y quién habla? ¿Esa persona en carácter personal o está hablando la organización? Entonces, hoy, y lo que vos decís, hoy la comunicación es tan veloz que requiere, dentro del armado de la estrategia de comunicación, el stakeholder más importante es tu colaborador. Entonces, si vos vas a comunicar algo hacia afuera, primero tenés que tener claro que lo tenés que comunicar hacia adentro. Porque lo peor que te puede pasar es que ese colaborador se entere por una red social y después empiece a opinar sobre lo que la compañía está haciendo afuera sin él tener un alineamiento con respecto a lo que por qué la organización hizo eso o comunicó eso, ¿no? Entonces, yo soy de la idea de que el tema de comunicación hay que trabajarlo más orgánicamente, hacia adentro y hacia afuera, en un todo. Nosotros particularmente algo que estamos trabajando mucho tiene que ver con la concientización de cómo uno, como profesional, se expone en las redes, ¿no? Algo que estábamos hablando antes del programa, que tiene que ver con la construcción de la marca profesional. Cuando uno dice algo en una red, lo pensó 2 veces. Cuando uno pone una opinión de lo que sea, pensó el impacto que eso puede tener, primero para uno y después para la organización. Hay múltiples ejemplos, ¿no?, que hoy son conocidos de directivos de empresas que a lo mejor hicieron una opinión en carácter personal en alguna red social, pero automáticamente quedó afectada la organización porque era un directivo de una empresa. Porque la pregunta que hacen muchas veces los clientes es: ¿esta persona que tiene esta opinión representa los valores de la organización a la cual pertenece? Exactamente. Entonces, yo, Daniela, pienso que siempre lo importante es empezar por el principio. Me costó mucho aprenderlo, pero yo, hablemos de la comunicación. Estamos hablando de la comunicación, pero de alguna manera viene del latín communis, y que es transmitir ideas y pensamientos con el objetivo de ponerlo en común. Aquí, y habida cuenta de cómo tenemos que poner en común la radio, lo que estamos diciendo acá, vos hablaste de algo matricial. Sería conveniente que expliquemos qué es lo matricial. Y otra cosa, Daniela, vos hablaste de los stakeholders, es decir, y para muchos el inglés nos es ajeno. Totalmente. Entonces, si vos sos tan amable de decirte... A vos no te es tan ajeno porque lo pronunciaste muy bien. No, tenés razón, y creo que ese es las áreas de recursos humanos tenemos que poder decir en palabras simples las cosas que hacen a las organizaciones, y te agradezco tus 2 salvedades. Primero, esto que decías de poner en común, y ahora voy primero a los 2 conceptos que mencionabas, así... digo eso ideas, en el sentido... El tema matricial es que hoy en las organizaciones... Antes, en las organizaciones más conservadoras, uno tenía un jefe, ¿no? Más era una empresa nacional. Las multinacionales están, desde hace muchos más años, entrenados a tener más de un jefe, ¿no? Pero lo matricial significa que uno no tiene un jefe. A lo mejor tiene 2, a lo mejor tiene 3, y está sentado en diferentes países si se trata de una empresa multinacional. Pero eso hoy pasa en organizaciones también nacionales y más pequeñas, porque algo que empezó cada vez más a desarrollarse en las organizaciones es el trabajo por proyectos o en células de trabajo, con lo cual yo puedo tener un jefe al que debo reportar en el día a día, pero tengo otro líder u otro jefe al que le reporto por un proyecto que está por fuera de mi trabajo cotidiano. Eso es algo que, por ejemplo, los jóvenes hoy reclaman muchísimo, ¿no? Cómo participar en proyectos en paralelo a lo que hacen en su día a día. Y eso, si acá hay líderes de empresas o dueños de empresas o CEOs de empresas, creo que ese es algo que es una fortaleza y que todas las organizaciones lo pueden hacer. Y el concepto de stakeholder tiene que ver con aquellos actores que tienen una participación protagónica dentro de tu organización. Por ejemplo, los clientes, la sociedad, los accionistas, el sindicato, ¿no? Entonces, cada organización establece quiénes son aquellos actores con los que se relaciona, internos y externos, que tienen un rol preponderante o estratégico para la empresa. ¿Qué metodologías de gestión o qué políticas implementás vos como directora, como escucha de tus clientes, del cliente interno, de los jefes? ¿Qué metodología aplicas vos a la gestión? Porque me parece que esto es un tema que le puede interesar a un CEO que está escuchando, a un director de capital humano o a un trabajador, ¿no? Que dice, bueno, en esta organización me escuchan.
yo te puedo hablar de la estrategia macro y tenemos un área, tanto de comunicación interna, liderada por excelentes profesionales, y un área de comunicación externa también con excelentes profesionales. Ahora, yendo a esto de lo más básico, yo creo, estoy convencida que la comunicación implica empoderar al líder directo, al colaborador. Y el gran desafío que tenemos las organizaciones es cómo hacemos que cada líder sea un experto comunicador, que logre empatía, que logre escucha activa, que escuche a ese colaborador. En nuestro caso somos una organización de casi 3.500 personas, con lo cual sería inviable decir que hay un área que trabaja la comunicación interna para acotarla hacia dentro de la compañía. Es decir, nosotros estamos convencidos que tenemos que empoderar esos líderes para que cada uno sea un gerente de recursos humanos y un gerente de comunicación. Las universidades nos preparan para ser excelentes profesionales del saber técnico, pero no nos preparan para ser buenos líderes. Esto que también hablábamos anteriormente, que hace la inteligencia emocional. Yo creo que y la comunicación va muy asociada al desarrollo de esa inteligencia emocional. El concepto, insisto, de empatía, de entender las emociones del otro. Por eso me encantó ese extracto que hablaron al principio, porque el tema de las emociones hoy cada vez está más fuerte en las compañías. Las compañías tenemos que trabajar la emocionalidad que está asociada a la comunicación. Daniela, lo que vos decís, vos fíjate qué paradoja, ¿no? Que generalmente en la Facultad de Ingeniería se recibían de ingenieros y por ende el primer trabajo era mandar obreros. Y resulta que en la currícula de la Facultad de Ingeniería no había ninguna materia respecto a, por ejemplo, recursos humanos, o respecto a psicología, o respecto a, digamos, a aspectos de medicina laboral. Y de pronto el ingeniero joven que venía con todo su bagaje tecnológico, cuando iba a hablar, resulta que el operario por ahí le hacía preguntas que lo desestructuraba, porque el tipo decía, no, escúchame, esto prendo acá, esto lo hago así. Cambiando un poquito el ángulo de las experiencias, algo que está pasando cada vez con mayor frecuencia es la comunicación con personas que no tenemos una cercanía física, o personas que pertenecen a otras culturas o viven en otros países. De pronto alguien tiene un proyecto y tiene que liderar varias personas de la región para llevar adelante ese proyecto, o bien es un producto. De repente una compañía que hace una transformación de sus sistemas informáticos, viene un equipo del vendedor de ese producto desde otro lugar del mundo y nos tenemos que comunicar y llevar adelante ese proyecto para que sea exitoso. En tu experiencia, ¿qué consejos les darías a aquellas personas que manejan a otros en forma remota o que tienen que trabajar con otras culturas? Bueno, hoy se habla mucho de la multiculturalidad, ¿no? Nosotros, sin ir más lejos, en el sector salud hemos recibido muchos profesionales de países limítrofes, donde a lo mejor coincidimos en algunos temas culturales, porque no es lo mismo cuando uno gestiona personas que están en países muy divergentes culturalmente a los que hacen a nuestra región. A ver, yo creo que de vuelta ahí vuelvo a lo mismo, ¿no? Que tiene que ver en lo que hace el contacto cara a cara con personas de otros países o de otras culturas, el concepto de empatía, ¿no? De entender la multiculturalidad, hacer una escucha activa. Para mí, volver a las fuentes, tal vez, insisto, como siendo alguien de comunicación y sabiendo que hoy la tecnología atraviesa la comunicación, la gente, y acá quiero reforzar en el tema de las nuevas generaciones, porque a veces uno dice, no, los chicos quieren toda la comunicación tecnológica. No es verdad. El chico o el joven, cuando tiene una situación que hace a su desarrollo, a un tema de su emocionalidad, quiere el cara a cara con su líder. Y eso atraviesa todas por lo menos las culturas de América Latina. Volviendo a la inteligencia emocional, les quiero recomendar a la audiencia, hay una película de dibujitos animados que se llama Angry Bird, que yo se la recomiendo, la historia de ese pajarito colorado que ustedes lo han visto, cómo ese proceso de enojarse, pero no es que está mal enojarse, el tema es, como decimos con Vicente siempre, la dosis. Es la dosis que tiene que tener. Yo les recomiendo a aquellos que se forman como una metodología de empleabilidad que miren esa película
Y una consulta, en el tema de la comunicación, ¿cómo manejan el proceso, si ustedes tienen o vos conocés y en este trabajo de investigación de idea quizás lo tienen, con los teletrabajadores? Bueno, está alineado con la otra pregunta que hizo Gerardo, ¿no? Y que tiene que ver con que en los líderes, hoy se habla mucho del teletrabajo, es un beneficio que está muy impuesto en el mundo laboral, en algunas, pensando en las grandes empresas, en la mediana y la pequeña empresa, digo, porque en la Argentina tenemos la realidad de las grandes empresas y después está la pyme, que tiene otra realidad. Que son la mayoría. Que son el 70% del mercado productivo de la Argentina. Pero que también es una oportunidad muy rica poder empezar a implementar el teletrabajo. El desafío que tienen las compañías que todavía no lo tienen es empezar a generar líderes que sepan gestionar personas que están teletrabajando, como decís, están a distancia. Desde la mirada de la organización está claro que hay que tener indicadores asociados a la productividad, ¿no? Porque eso, el primer dato, pero también entender que muchos de esos líderes vienen de culturas, hablando de cómo las culturas atraviesan a las organizaciones, que estaban acostumbrados al control. Yo veo a qué hora llega la persona, a qué hora se va, si está trabajando, si no está trabajando. Cuando la persona no está en el mismo lugar de trabajo, uno tiene que trabajar sobre un concepto que es la confianza. ¿Cómo genero indicadores de productividad, pero confío en esa persona? Hablando de esto que hablaban anteriormente del Creatón, este evento que hizo McDonald's para trabajar sobre la organización del futuro, a mí me pasó estar en una mesa y surgió este tema, ¿no? Y había una chica, una niña diría yo, de 18 años, y yo particularmente le pregunté eso, ¿vos cómo te imaginas? Le digo, ¿por qué, o qué es lo que un jefe tendría que generar para que vos trabajes en tu casa y vos puedas garantizarle que estás haciendo tu trabajo? Y ella, con total simpleza, me dijo, pero si yo ya estoy haciendo lo que me gusta, ¿por qué no lo haría? ¿No? Entonces, vuelvo a lo mismo. Si estos jóvenes, si en el trabajo a distancia se le transmite el propósito, la visión, si están haciendo algo que también le sumen a ellos su desarrollo profesional, ¿por qué no lo harían? Entonces, el desafío que tenemos las compañías es trabajar sobre esto, ¿no? Una visión compartida, la construcción de propósitos, que el propósito no es solo para la empresa, sino para la persona. Yo recuerdo hace muchos años atrás que uno hablaba de que a las personas que trabajaban en tu compañía tenías que alinearlas con los valores de la organización. Yo creo que hoy cambió ese paradigma y es, uno tiene que encontrar a las personas que sientan que están alineadas con los valores de la organización, porque uno no cambia los valores. Entonces, algo que era antes, no, vos entrás y yo después te convenzo que estos valores son buenos. No, cada uno tenemos nuestros valores y en ese sentido los jóvenes son mucho más genuinos. Entonces, si esto me gusta o no me gusta. Entonces, ante la pregunta que ustedes me hacen, me parece que hay que desarrollar habilidades diferentes los líderes para ser líderes que puedan gestionar equipos que están teletrabajando o en otros lugares de trabajo. Son otras habilidades diferentes a cuando uno tiene a todo su equipo en el mismo lugar. Y segundo, trabajar fuertemente en este tema de la visión y los propósitos, ¿no? Si el propósito es bueno para vos, ¿por qué no harías lo que tenés que hacer? Ahora, cuando no hay un propósito, bueno, exacto, no hay compromiso, hay desgano. Nosotros acá siempre batimos el parche, somos obsesivos, que digamos, lo que tiene que entenderse, que la tecnología es un medio y que la comunicación, digamos, eso de poner en común, con la tecnología lo que podemos llegar a desarrollar muy bien es el contacto. El problema viene debajo, me parece a mí, Daniela, en ese tema de la emocionalidad, es tratar de construir que ese medio, que la tecnología que me establece el contacto, yo pueda seguir manteniendo una relación de la manera que como hasta ahora veníamos desarrollando los humanos y más la generación mía. Que para ir a ver un amigo y avisarle que había cambiado el horario del asado, había que caminarse 10 cuadras. Y hoy uno dice, che, se suspendió el asado, cambió el horario. Es de donde uno usa el aparato. Entonces, digamos, a mí me gustaría que relataras esa experiencia que tuviste afuera cuando charlamos, donde de pronto un joven se encuentra con digamos, bueno, no lo voy a decir yo, decilo vos. Sí, igual, primero ya lo que vos dijiste, que tan es así lo que vos decís, que hay organizaciones acá en la Argentina, sobre todo tecnológicas, que
para algunos puestos tenían los 5 días de la semana donde la persona podía teletrabajar y se dieron cuenta que no era positivo, que en realidad tenían que tener un par de días juntos, trabajando colaborativamente, discutiendo ideas cara a cara, porque hay un espacio que es vuelvo a insistir, la emocionalidad, que solo se puede dar acá, cuando estamos mirándonos a los ojos, discutiendo temas, sobre todo los temas vinculados a la creatividad, a la innovación. Hay algo que se puede hacer a distancia o por el canal frío. Es que te encontrás desde otro lugar. Exacto. Entonces, es súper interesante esto. Empresas tecnológicas, empresas muy reconocidas, que su director de recursos humanos, obviamente en conjunto con los directores de la línea, dijeron, no, la verdad es que no pueden estar esta gente teniendo conversaciones virtuales todo el tiempo. Necesitamos que estén en un mismo espacio discutiendo sobre todo lo que es diseño y generación de nuevas ideas. Con respecto a esta experiencia que vos me contás, o que yo conté anteriormente, en el libro, que tiene que ver con... El libro está basado en capítulos que hacen a algunas cuestiones que se identifican hoy con los jóvenes, ¿no? Y uno tiene que ver con la transparencia que los jóvenes buscan hoy en sus organizaciones. Y relato casos concretos que pasan en las organizaciones que parecen como extremos, pero son reales, y uno tuvo que ver con un joven que entró a una organización dentro de un programa de jóvenes profesionales antes del año. Le dice a su jefe, me voy. El jefe sorprendido, porque era una persona muy talentosa, había sido seleccionado dentro de un grupo de talentos, y lo llama el referente de recursos humanos y le dice, ¿por qué te vas? ¿Qué pasó? ¿No te gusta el trabajo? No, el trabajo muy bueno, no estás trabajando en proyectos, los proyectos muy buenos, tu jefe, no, mi jefe muy bueno, entonces, ¿qué pasó? Dice, no, ¿te acordás que vos en el proceso de inducción es como general es una instancia de bienvenida que se le da a la persona cuando ingresa a la compañía, que pasan diferentes referentes para contarle a la empresa? Entonces, ¿te acordás que vos estuvieron y nos dijeron que esta era una empresa de puertas abiertas, donde si alguno tenía algo, podía hablar directamente con quien quiera de la empresa? Sí. Bueno, a las semanas de estar en la compañía, vi algo que me parecía que era una oportunidad de mejora y le mandé un mail al CEO. No me contestó. A las 2 semanas le volví a mandar el mail diciendo, ¿te acordás que te mandó un mail? No me contestó. No hacen lo que dicen. No hay una coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. No es una empresa donde quiero estar. Entonces uno dice, no, pero qué disparate. No es un disparate. Y los jóvenes buscan una coherencia, y es parte de la comunicación, ¿no? Entre lo que uno dice que es y lo que realmente es. Por eso ahí es clave este trabajo entre, si hoy está disociado lo que hace a marketing, comunicación externa con comunicación interna, porque ojo, si nosotros hacia afuera decimos una cosa y hacia adentro hacemos otra, probablemente el talento no decida quedarse con nosotros. Tal vez entre, pero no se queda. Se quiebra. Se nos fue el programa, Se nos fue el programa. Para que quiero decir una sola cosa. No tenemos tiempo. Se nos fue el programa. Se quiebra el esquema de Fayol que decía que había una organización formal y una informal. Sí. Solo mañana hay un evento que organiza Ciudad Colaborativa, el gobierno de la ciudad, que los invitamos a todos los jóvenes entre 17 y 29 años, que tiene que ver con Inspirando el Futuro, donde se va a dar un kit de herramientas para buscar el primer trabajo. Se hace en el auditorio de la Universidad de Buenos Aires, de 9:30, Universidad de Belgrano, de 9:30 a 13 horas, Zavala 1837, así que si algún joven no se inscribió, puede ir mañana a 9:30 al evento y lo vamos a estar esperando. Mañana me inscribo. Como pueden ver, hay un compromiso de liderazgo de Daniela Mora Simoes sobre el tema de la empleabilidad, la capacitación, y fundamentalmente hablamos de comunicación. Y en la comunicación podemos decir las cosas de la forma que las queramos decir, pero hay algo que siempre tiene que haber, que es el respeto. Son valores que se deben no perder. Hemos tenido un programa interesante donde pudimos hablar sobre esto que tiene que ver con la comunicación multidireccional, y lo que le queremos proponer a las organizaciones con estos programas que hacemos desde la organización de directivos de capital humano, desde el capítulo de aquí de Argentina, es darles estos valores, agregarle estos elementos que le permitan a los CEOs conocer más sobre cómo piensa un directivo de capital humano, y a quienes están estudiando y a otros directivos que conozcan experiencias de otros. Así que quédense en Radio Palermo, que ya se viene. Hoy sonamos este programa de rock and roll que los va a hacer bailar
esta noche de martes. Vamos a caer una vez más. Una vez más, no podré fingir, no podrás parar. ...94.7 Hace 15 años que recorre cines y teatros con la